Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de Norelis Celaya Bracamontes. Ella es Miss Sonora y viene representando por primera vez a este concurso Miss México, que es la primera edición como tal, ¿verdad? ¿Cómo estás, Norelis? Así es, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Ya ganadora de tu estado, representante de tu estado como tal, y ahora van por, pues ya finalmente por la final de Miss México. De México. Sí, así es, estoy muy contenta de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Vengo en efecto representando a mi estado, Sonora, ya para el 14 de octubre en Morelia, Michoacán. Será la gran final de Miss México, donde es ya la preliminar para escoger a la ganadora de México que vaya al concurso de Miss Mundo, ya en Washington, D.C. en diciembre. Cuéntanos de qué manera nace esta, porque es la primera edición como tal ya de Miss México, se vuelve a retomar prácticamente el proyecto, pero es como Miss México, ustedes van a ir representando como Miss México a Miss Mundo, van a ir, ¿verdad? Es. Cuéntanos de qué manera nace esta oportunidad, esta inquietud de tu parte como para poder participar en este certamen de belleza. Mira, te cuento rápidamente que Miss México se enfoca muchísimo en el altruismo, entonces es algo que a mí me mueve desde adentro. Soy maestra de preescolar, entonces siempre me ha interesado mucho ayudar a los demás, estar en contacto con la gente y demás. Entonces este concurso en específico se enfoca en eso. Entonces esa fue la inquietud realmente, aparte por supuesto que me encantan los certámenes, la belleza, pasarelas y demás, ¿no? ¿Cuáles son las características que debe reunir una de las competidoras de Miss México? ¿Qué es lo que les piden a ustedes? Estatura, cuerpo, altruismo. A ver cómo está esta situación. Claro que sí, mira, las bases de entrada son estatura mínima de 1,68. Por supuesto de belleza, de física, cuerpo, ¿no? Pero sobre todo interna. Debes tener una inteligencia para poder representar con muchísimo orgullo, ¿no? Ahora, este próximo 14 de octubre va a ser allá de manera directa en Morelia, Michoacán. Así es. Son 32 participantes en total y una vez de que ganen, bueno, se pueden ir a lo de Miss Mundo. ¿De qué manera te estás preparando y qué estás haciendo como obra como para poder llegar a la final y ser la representante de Miss México ante Miss Mundo? Ok, tenemos un proyecto social en Sonora que se llama Casa Hogar María Goretti, es ayudar a niños con vulnerabilidad, entonces en cuanto a educación, vivienda, alimentación, les ayudamos en ese sentido. Además de, por supuesto, tengo un gran equipo en Sonora que me ha estado ayudando en pasarela, en clase de dicción, oratoria, desenvolvimiento escénico y demás, ¿no? Es algo muy completo. ¿Hace cuántos años empezaste tú a tener esa sensibilidad por el altruismo? Porque hoy en día, pues debido a los tiempos que estamos viviendo, pues como que tenemos cierto desapego y sobre todo a ciertas cosas, ¿no? Yo creo que más que nada por el tiempo que le dedicamos más al trabajo que a otras actividades, ¿no? Yo creo que lo tengo desde pequeña. Mi mamá siempre me inculcó eso, que vayamos a donar, por ejemplo, a hospitales, a niños con vulnerabilidad, que apoyáramos con juguetes y demás, ¿no? Entonces yo creo que desde pequeña. ¿Cuáles fueron las ventajas que tuviste sobre las demás competidoras directamente ahí en Sonora? Porque me imagino que hubo varias y de ahí saliste tú ya seleccionada como para representar a tu estado. Sí, fuimos 10 de hecho. Y por supuesto que muchísima competencia, de todas estaban súper completas, pero yo creo que fue las ganas que tenía yo de salir adelante. Entonces yo creo que la seguridad que tienes al mostrarlo en pasarela, eso se ve reflejado. Entonces fueron las ganas principalmente de querer yo estar aquí. ¿Habrá alguna propuesta ya directa que se aporte, como dices que están ahorita también en esta situación de poder crear mayor sensibilidad con todo lo que estamos pasando, que allá de manera directa que propongas en Morelia o no? ¿Cómo va a estar esta situación el día que ya participes el 14 de octubre? El 14 de octubre. Yo creo que más que nada es sensibilizar día tras día, no únicamente en este momento, ¿no? Entonces, haremos, por supuesto, campañas, ya estando todas juntas vamos a ir a visitar diferentes partes donde podamos hacer esta labor. ¿Ya tuvieron la oportunidad de conocerse con algunas otras participantes o todavía no? Al menos yo no. No, todavía no. Algunas sí han estado haciendo sus diferentes actividades o estados que están cerca, ¿no? Pero yo vengo desde el norte, pues entonces es mi primera vez aquí. ¿Qué día se van a reunir previo al concurso allá de manera directa en Morelia? Ya mañana. Mañana comienza ya la concentración. Ya mañana empieza la concentración. Ya. ¿Y en qué consiste esta concentración? Consiste en, nos reclutamos en un solo hotel. Ahí estamos absolutamente todas, con clases, pasarelas, un programa ya que es previo a, para que el día de la final todo quede perfecto. ¿Quién está al frente de este concurso? ¿Quién es el directivo?
Es Adán Sotelo y Luis Corso, son nuestros 2 coordinadores. Pues esperemos que nos traigas muy buenos resultados. Sería el próximo 14 ya de octubre en Morelia, Michoacán, y después de ahí se van a Miss Mundo, ¿verdad? A Miss Mundo en diciembre. Muchísimas gracias, Norely Celaya Bacamontes, te agradecemos en el alma. Miss Sonora. Gracias. Vamos a estar muy al pendiente de este concurso. Muchísimas gracias.